Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos una bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la mañana de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública, con la temática titulada Sesión 8, Primeros Auxilios en el Trabajo en Entidades Públicas. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández. Él es administrador, magíster en gestión de calidad y en las organizaciones, especialista en gestión territorial y en seguridad pública, especialista en seguridad y salud en el trabajo con experiencia de más de 24 años en entidades públicas. Doctor Carlos, muy buenos días y bienvenido. Hola Angélica, muy buenos días y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es para mí un placer poder compartir ese espacio que nos permite su aseguradora colombiana Positiva. Entonces ya vamos en nuestra octava sesión, que hoy vamos a ver lo que es primeros auxilios en el trabajo en entidades públicas. Nos quedan aún 4 sesiones para culminar esta comunidad e invitarlos para que el próximo 15 de octubre a las 8 de la mañana, que sería nuestra sesión número 9, conversando con expertos e intercomunidades, vamos a mirar el tema de salud mental y cultura del autocuidado. Ese día quiero mostrarles, más que hablarles de todo el concepto de salud mental y cultura de autocuidado, que yo sé que todos nuestros prevencionistas que nos acompañan saben sobre, porque quiero enseñarles una metodología para realmente lograr tener en esas entidades públicas una muy buena articulación en el marco de poder manejar la salud mental con todas esas personas con las que trabajamos. Cómo lograr tener esa forma con las personas que a ratos son un poco tóxicas, esas personas a ratos que son complejas. Entonces, ¿cómo podemos lograr bajarle a todo ese cortisol y lograr tener esa buena comunicación de forma bidireccional con ellos? Entonces, para tener una muy buena salud mental y tener un buen trabajo en equipo. Entonces, los invito para que el 15 de octubre nos estén acompañando en esta charla que hace desde las 8 hasta las 11 de la mañana con diferentes profesionales del más alto nivel que nos van a estar acompañando. Entonces, por favor, Angélica, comencemos con nuestra autoevaluación de conocimientos para ver cómo nos va. Claro que sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Les recordamos a todos nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. Estos sondeos no son evaluaciones formales ni de esto depende su certificación, simplemente queremos saber con qué conocimientos llegan a esta acción educativa y con el sondeo final saber con cuáles se retiran. Vamos así a dar inicio con la primera pregunta de nuestro sondeo. ¿Cuál es el primer paso al encontrar a una persona inconsciente? A, comenzar a reanimar. B, verificar signos vitales. C, llamar a emergencias. Entonces, por favor, seleccionen la respuesta que consideren correcta.
Bueno, vamos al resultado de esta primera pregunta. Dice A, comenzar a reanimar 1%, B, verificar signos vitales 79%, C, llamar a emergencias 21%. Vamos con la segunda pregunta. Si una persona se atraganta, ¿cuál es la maniobra recomendada? A, golpes en la espalda, B, compresiones abdominales, Heimlich, C, darle un vaso de agua. Bueno, vamos a ver el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, golpes en la espalda 5%, B, compresiones abdominales Heimlich 93%, C, darle un vaso de agua 3%. Vamos con la tercera y última pregunta. En caso de hemorragia, ¿cuál es la acción más adecuada? A, aplicar presión directa sobre la herida, B, lavar la herida con agua, C, cubrir la herida con una venda sin presión. Vamos a ver el resultado de esta tercera y última pregunta. Dice A, aplicar presión directa sobre la herida 89%, B, lavar la herida con agua 5%, C, cubrir la herida con una venda sin presión 7%. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus respuestas y ahora sí, entonces, doctor Carlos, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa de la mañana de hoy. Gracias, Angélica, muy amable. Ok, entonces quiero comenzar con el ejercicio, quiero comenzar con esta frase. Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio por los demás, el Dalai Lama. Quiero agregarle otra buena frase, que es, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y a ratos creemos que conocemos o sabemos, y nuestro mundo cognitivo tiene unas variables, pero a ratos desconocemos otras. Entonces siempre es bueno saber y conocer sobre otros puntos de vista, conocer sobre otras formas de proceder y actuar y no creernos de la única verdad. Y eso aplica para todos los diferentes temas. Y este tema que es de los primeros auxilios que vamos a ver, es un tema que realmente es muy importante. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Entonces miremos cuáles son realmente nuestra tabla de contenidos, que vamos a tener la oportunidad. Entonces primero auxilios básicos. 2, Constitución Política de Colombia. 3, Consejos Generales para el Protocolo de Actuación de Primeros Auxilios. 4, primer respondiente, soporte vital. 5, paro cardíaco, infarto. Vamos a mirar RCP y desfibrilador externo automático, accidente cerebrovascular, urgencias respiratorias, caídas y golpes, heridas y convulsiones. El tema de primer auxilio es bastante enorme, pero vamos a dar un barniz muy rápido sobre estos temas en general. Nuestro objetivo general de la comunidad es la prevención de peligros en la administración pública para lograr la mitigación y control ante el deber y la responsabilidad social de proteger y salvaguardar la vida, la integridad y los recursos de los centros de trabajo y de forma extendida a sus hogares. 5 objetivos, muy rápidamente. Reconocer situaciones que requieren atención de primeros auxilios, tales como heridas, fracturas, quemaduras, crisis respiratoria y muchas otras. Dominar técnicas básicas como el RCP, reanimación cardiopulmonar, cómo percibir el DEA y cómo usarlo, la maniobra de Heimlich. Promover la educación y la sensibilización sobre la importancia de los primeros auxilios en la comunidad. Participar en simulaciones de ejercicios prácticos para aplicar conocimientos teóricos en situaciones de emergencia realistas y conocer las medidas necesarias para prevenir infecciones de heridas y comprender la importancia de la higiene en la atención de primeros auxilios. Entonces, primeros auxilios básicos. ¿Cuál es el fin de los primeros auxilios? Es ese conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona enferma o lesionada o accidentada en lugar de los acontecimientos. ¿Cuál es el propósito de esos primeros auxilios? Que es aliviar el dolor, la ansiedad del herido o paciente y evitar agravamiento de su estado. Entonces, 5 aspectos. Cuando tenemos una persona con una comorbilidad, una enfermedad súbita que en un momento apareció, con una lesión, una situación que puede poner en riesgo su vida, tenemos que tener en cuenta estas 5 consideraciones. Primero es que es mantener con vida el paciente, a esa persona que está en riesgo. Segundo, evitar nuevas lesiones o complicaciones. Es trasladarlo lo más rápido posible a esa persona a un centro de salud. Tratar de reducir, como ya lo decíamos, la ansiedad y ese dolor y evitar infecciones o lesiones secundarias.
Pero quiero hacer un énfasis aquí en este aspecto. Nosotros en todas las empresas tenemos que tener muy bien conformadas, y ahorita que se acerca el mes de octubre, con todo el tema de la evacuación a nivel nacional, el simulacro, esas 3 brigadas tenemos que fortalecerlas. Entonces tenemos que tener muy claro esa brigada de primeros auxilios. Y digamos que en casi la mayoría de empresas vamos a tener brigadistas que manejan los 3 conceptos: primeros auxilios, evacuación y prevención de incendios. Pero tengan en cuenta esta consideración. Podemos tener un mar de conocimientos, pero con 1 centímetro de profundidad, y eso es un grave error. Entonces, la primera recomendación que ustedes que tener en cuenta, mis queridos prevencionistas, es que esa brigada de emergencia, que suelen ser supuestamente el 20% de toda la empresa, y yo sé que eso es una gran falacia, pero al menos esas personas que están en la brigada de emergencias, y digamos, dividámosla, las 7, 8 personas que tenemos en la brigada de emergencias, que ahora tenemos un mal concepto que son 6, ¿no? La brigada de emergencias, mínimo, 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 para tener una situación, deberían ser 8 personas. Las 6 que están con la camilla, uno que está sosteniendo la cabeza y otro que está ayudando a direccionar todo el ejercicio. Ahí están las 8 personas. Entonces, esos brigadistas, cada uno debe tener no 1 centímetro de profundidad, sino varios conocimientos profundos sobre el tema. Entonces, los brigadistas que están, por ejemplo, en el tema de prevención de incendios, tienen que conocer muy a profundidad los tipos de extintores, tienen que conocer los tipos de fuego, tienen que conocer muy bien todo lo que es el estudio de carga combustible, hacerle verificación a extintores. Por otro lado, el otro equipo, el de evacuación, conocer todas las técnicas. En tal caso, si tenemos un incidente de víctimas masivas, que cuando ya tenemos una situación de emergencia, ya sea antrópica o natural, y que esas brigadistas sepan, no solamente nada más tenemos 2, 3 camillas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las diferentes técnicas para poder transportar a una persona? Conocerlas, conocerlas. Entonces, ahí es cuando entramos a ese nivel de profundidad. Y ya con el tema de primeros auxilios, es conocer un poquitico más a profundidad sobre todas las técnicas que se pueden usar en este tema, por ejemplo, como vamos a ver en primer respondiente, con el uso del RCP de reanimación cardiopulmonar, con la maniobra de Heimlich, también cuando es todo lo que tiene que ver con golpes, caídas, laceraciones, luxaciones, fisuras, fracturas, quemaduras, toda esa parte lo tiene que conocer muy bien este equipo de primeros auxilios. Todos tienen que conocer un poquito de todo, pero en especial este equipo de primeros auxilios tiene que entrar con ese nivel de profundidad. Entonces, esas personas que van a participar tienen que tener ese conocimiento y manejar, lógicamente, también el tema de la ansiedad, de toda la parte de carga mental cuando estas situaciones se presentan. Siempre tenemos que estar conscientes que cuando tenemos personas lesionadas, heridas o con una enfermedad súbita o algo que pasó, entonces siempre va a haber personas que de pronto van a entrar con un nivel de nerviosismo muy alto. Y invitar a que toda la empresa se involucre en las 3 brigadas de emergencia, porque vemos que en entidades públicas es difícil. Entonces, háganlo con nuestra ARL positiva, nuestra compañía de seguros, para que hagamos esa motivación grande en toda la empresa, que la gente se vincule. Además que hay un ejercicio importantísimo con el tema de brigadas de emergencia, que esto no es solamente para el trabajo, sino que es para toda la vida. Eso es para hacerlo partícipe a nuestros hijos, a esas actividades familiares, cuando se nos cae en la reunión familiar o en Navidad, ese adulto mayor y no sabemos cómo actuar. Y solamente actuamos con situaciones que realmente generan más estrés y más pánico. Entonces, les invito a conocer el método PAS. Entonces, estos son 3 aspectos que siempre tenemos que tener en cuenta los socorristas o prevencionistas. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Proteger. El método PAS es una sigla: proteger, avisar y socorrer. Entonces, siempre lo primero es proteger, conservar la vida. Segundo, avisar, pedir auxilio. Y 3, socorrer, disminuyendo el daño y el dolor. Cuando ya tenemos muy consciente que estos son los 3 aspectos que siempre tenemos que tener en cuenta, cuando entramos ya a proteger y conservar la vida, comenzamos con lo que es primer respondiente. Y en el marco del primer respondiente, quiero entrar haciendo énfasis en unos aspectos constitucionales.
Primero, que todas las personas estamos en el marco legal colombiano, nuestra constitución política, en su artículo 11, habla del derecho a la vida. Es inviolable y nadie podrá tener pena de muerte. Es decir, todas las personas tenemos que siempre, si no tenemos el conocimiento, tenemos que pedir apoyo y tenemos que tener la capacidad, al menos de marcar, llamar y hacer lo necesario para ayudar a esa persona que está en una situación de emergencia. Segundo, el artículo primero. Desde el primer artículo de la Constitución Política de Colombia nos habla de la solidaridad de las personas que la integran. Entonces, desde ahí comenzamos a ver que este marco normativo nacional y internacional, en el marco de los derechos humanos que están contemplados, estamos siempre llamados a la solidaridad. Y este artículo me encanta, lo que es el artículo 95, porque siempre hablamos mucho de derechos, y pocas veces hablamos de deberes. Entonces, este artículo 95 nos habla de los deberes. Entonces, obrar conforme al principio de solidaridad social, lo mencionamos en el artículo 1 de la Constitución Política, respondiendo a acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud. Entonces, todos los que somos funcionarios públicos en entidades públicas estamos llamados primero a socorrer, a llamar, siempre buscar que la brigada de emergencias actúe, pero no solamente es, sino blindar ese conocimiento, esa capacitación. Y me correspondió, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en la Cruz Roja y una vez di una capacitación en una empresa. ¿Y qué pasó? Me contaban allí en la empresa, una persona con una situación de un paro cardíaco, pasó un trabajador que pertenecía, estaba capacitado en primeros auxilios y no le brindó esa ayuda. Uno de los supervisores se da cuenta, inmediatamente comienza todo el ejercicio de brindar los primeros auxilios, y cuando revisaron ya después posteriormente cámaras, vieron que la persona que no quiso brindar esos primeros auxilios cayó en este artículo, omisión de socorro. Entonces el artículo 131 habla el que omitiera sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro e incurriera en prisión a 32 a 72 meses. Qué tristeza que tengamos en nuestro Código Penal este artículo, el artículo 131. Qué pena, no es Constitución Política, es Código Penal. El cometiera sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro e incurrirá en esa situación. Entonces, ¿por qué estos 4 artículos? Porque 3 son de tipo constitucional, 3 son de tipo constitucional o nos obligan a la solidaridad social y ayudar a otros, que ese debe ser siempre nuestra labor como funcionarios en entidades públicas o contratistas, pero que existe un artículo que es el 131 del Código Penal que habla sobre la omisión de socorro. Entonces, mire que eso le puede recaer a cualquier persona, sea o no sea de una entidad pública o no. Entonces, la omisión de socorro es importante que también conozcamos que es un artículo penal y que por esa situación de una omisión, una persona puede estar con una situación penal. ¿Ok? 10 consejos generales en el protocolo de actuación de primeros auxilios. Entonces, para que los tengamos en cuenta, primero, actuar con rapidez para conservar la calma. Y para actuar con rapidez, actuar con esa diligencia que tenemos, tener un conocimiento apropiado de cómo actuar. Y no es un conocimiento como lo estamos haciendo hoy, que es virtual, que nos da unos indicios, nos da unas primeras premisas, porque en tema de primer auxilio se hace muy importante siempre el entrenamiento. Y quiero de pronto entrar a determinar los aspectos más importantes, lo que se llama primer respondiente, para que lo tengan en cuenta. Siempre cuando tengamos una situación de emergencia en la empresa, en la entidad pública, entonces alguien va a pedir siempre auxilio, porque de pronto esa persona, que es lo mínimo que debe hacer, no conoce sobre primer auxilio. Entonces lo primero que tenemos que llegar es llegar al lugar, aislar a las personas, porque si no, tenemos es a verificar como personas naturales qué está pasando y aglomerarnos. Ese punto de aglomeración genera que se genere mucho, si es un lugar cerrado, mucho dióxido de carbono. Entonces se encierra mucho el calor y no le está entrando oxígeno a la persona que tiene esa emergencia. Entonces primero tenemos que evitar aglomeraciones, correrlas. ¿Sí? Primero. Segundo, llegar a verificar
sus signos vitales. ¿Cómo se encuentra esa persona? ¿Cómo se encuentra esa persona? Y siempre el signo vital más importante va a ser la respiración. Si la persona está respirando, ya haríamos el 50% ganado. Lo otro ya empezamos a verificar, lógicamente, cómo está su frecuencia cardíaca, verificamos cómo está su nivel de conciencia, verificamos las diferentes situaciones que puede tener, de un golpe, un hematoma, una caída, que tuvo un síncope, un simple mareo. Entonces, entramos a verificar esa situación. Dependiendo la situación, porque pues que llama primero es cuando entramos a verificar, porque también no hay que llamar a emergencias, sino es una situación que no lo amerite. Entonces, y pueden haber muchas situaciones. Por ejemplo, la persona en un momento tuvo una caída de azúcar y tuvo un mareo y alguien lo vio, inmediatamente pues llamó y generó ese auxilio. La persona después de un rato se le dio algo dulce y se recuperó. O puede sufrir de epilepsia, de convulsiones, que es una comorbilidad con la que tienen que vivir muchas personas. Entonces, siempre hay que hacer esa primera verificación de cómo se encuentra esa persona y no generar un estado, llamando una ambulancia, sin necesidad, porque esa ambulancia puede ser en algún momento necesaria para atender otra situación. Entonces, primero, ese primer respondiente tiene que entrar a verificar qué fue lo que ocurrió con esa emergencia, ¿ok? No mover la persona herida, salvo que sea imprescindible. Ese es otro aspecto que tenemos que hacer. Esa anamnesis en el lugar, verificando su situación, cómo está. Ya si hay la necesidad de traslado adecuado, como norma general, no inmovilizar al accidentado y si lo hubiera que hacerlo, moverlo en bloque. Pues que siempre actuamos con toda la brigada de emergencias. Una situación que a ratos la falta de conocimiento y que hacen lastimosamente carrera cultural en nuestra sociedad es que le damos a una persona que tuvo un mareo, que tuvo una situación, un vasito con agua. Eso no lo debemos hacer. No debemos darle ni al herido ni de beber, ni de comer o medicar, pero si él ya tiene conciencia, me dice, no, si me falta tomar medicamento, ahí lo podemos ayudar. Trasladar al paciente lo más pronto posible, dependiendo de la urgencia médica. Mantener la temperatura corporal del paciente, por ejemplo, si tiene una hemorragia fuerte, tiende siempre a bajarse lógicamente la temperatura del cuerpo, entonces sí es bueno apoyarlo en ese aspecto. Hacer solo lo imprescindible, que es lo que nos aborda los primeros auxilios. Y si no sabe, abstenerse porque puede causar más daño a la lesión. Esos son los 10 principios generales de los primeros auxilios. Primer respondiente, soporte vital básico. Vamos allá a entrar un poco más en estos aspectos. El primer respondiente, ¿qué es lo que hace? Una valoración del paciente, mira esos signos vitales, verifica la anatomía cardiorrespiratoria y dependiendo de eso hace una reanimación cardiopulmonar o verifica para desalojar una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Eso es lo que significa OVAC, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Y si es necesario, conocer muy bien que es un desfibrilador externo automático, un DEA. Entonces, comencemos. Lo primero, cuando ya llegamos al lugar, entonces, bueno, y acá hay varios aspectos también que considerar como primer respondiente. Y pues lo hablamos de esta clase que tenemos hoy, lo hablamos que es en las entidades públicas, Entonces, primero es verificar si tengo la capacidad yo cognitiva y física para atender a una persona. Si no, tengo que pedir simplemente apoyo. Pero todas las personas que estamos aquí somos prevencionistas o queremos aprender a ser prevencionistas. Entonces, primero, ¿cómo estoy yo? Porque si tengo un trauma psicológico frente a la sangre, pues no podría atender a una persona. O si tengo una hernia y tengo que hacer un traslado, pues tampoco podría hacerlo. Entonces, primero tengo que estar física y psicológicamente muy bien. ¿Cómo estoy yo? Segundo aspecto, llegar al lugar, aislar a las personas y proteger a la víctima. Tercero, comenzar a revisar sus signos vitales. En la verificación de los signos vitales, esto es lo más importante. Y necesito que eso se les quede muy bien guardado en su imaginario, en su capacidad cognitiva, es que siempre verificamos vías aéreas y ayudamos a que la persona pueda respirar mejor, como lo están viendo en la imagen. Entonces, generalmente podemos usar una chaqueta, una almohada
y se lo ponemos verificando primero, lógicamente, que no vaya a tener algún trauma, alguna situación en la cabeza y que esté respirando. La respiración la podemos verificar, lógicamente, porque una persona tiene una situación como un mareo, un síncope, porque cayó por alguna situación, entonces su frecuencia respiratoria va a bajar. Entonces, que es necesario verificar y si no tiene alguna situación cervical, podemos ayudarle para que pueda respirar mejor. Entonces, poner la posición de la cabeza un poco más hacia atrás y abrir, lógicamente, las vías aéreas antes de la boca, como lo ven en la imagen. 2, esta es la posición adecuada que debe tomar esa persona que está prestando sus primeros auxilios, ese brigadista o esa persona prevencionista o esa persona que puede brindar esta prestación. Esta es la posición adecuada. Realmente debemos tener otras personas que nos estén ayudando en el momento porque estamos en la empresa. 3, vimos que la persona en algún momento puede tener una epilepsia, una convulsión, o puede tener una hemorragia, puede tener una situación especial, pero en algún momento puede comenzar a generar segregación de líquidos por la boca. Esta posición se llama posición lateral segura. Entonces, cuando hicimos como primer respondientes de la situación de emergencia, ya verificamos que la persona no tiene, de pronto puede haber tenido una caída, puede haber tenido una situación, pero comenzó a segregarme líquidos por la boca. Entonces tenemos que mirar que ese golpe, ese traumatismo que me está generando esa segregación, pero está respirando, porque como repito, lo más importante es que la persona siempre esté respirando. Entonces me comenzó a generar segregar líquidos por la boca. Entonces tenemos que ponerla en posición lateral segura, porque si no la persona me puede bronco respirar por esos líquidos que está generando. Puede haber tenido una afectación, un trauma a nivel pulmonar. Entonces cuando hicimos toda la verificación y comenzó a segregarme, entonces tomamos la posición como lo ven ustedes ahí, como lo tiene la señorita con el caballero, y pues hacemos posición lateral segura, generando que los líquidos se vayan por un costado y que si hay afectación pulmonar, al menos uno de los dos pulmones me esté dando lo que es me esté generando en ese momento que la persona pueda respirar adecuadamente por uno de los dos pulmones al menos, no que genere esa segregación de líquidos, esa hemorragia interna que puede tener porque el golpe pudo haber generado esa hemorragia interna y comenzó a evacuar los líquidos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Aflojar un poco la ropa ajustada y rodear de costado. Y siempre estamos en la parte de atrás, parte posterior de la persona, sosteniendo con nuestras piernas la posición cómoda de la persona, ¿ok? Entonces, estos son los primeros aspectos de lo que tiene que hacer el primer respondiente cuando tenemos segregación de líquidos. ¿Cómo verificamos también la respiración de las personas? En el hombre, generalmente la contracción a nivel abdominal, los hombres tenemos una prominente respiración, en las mujeres a nivel de pecho. Aspectos para tener en cuenta frente a la frecuencia respiratoria. Acuérdense que el signo vital más importante siempre la respiración. ¿Y cómo es esa respiración? En recién nacidos va de 30 a 80 respiraciones por minuto. Lactante menor va de 20 a 40. Lactante mayor de 1 año a 2 años, de 20 a 30 respiraciones por minuto. Niños de 2 a 4 años tienen una respiración de 20 a 30 respiraciones por minuto, es decir, que ese lactante mayor, que es de 1 año a 2 años y del primer año hasta los 4 años, generalmente va a tener una frecuencia respiratoria de 20 a 30 veces por minuto. Niños de 6 a 8 años tienen una frecuencia respiratoria de 20 a 25. Después de los 8 años ya se normaliza, que es generalmente de 15 a 20 respiraciones por minuto. Tengamos siempre porque confundimos frecuencia respiratoria con frecuencia cardíaca. Entonces una persona puede tener una hemorragia, pero está respirando. Entonces tenemos que llegar, lógicamente, a atender ese tipo de hemorragia. Pero fundamental siempre es que la persona esté respirando. ¿Ok? Ya después de verificar que la persona está respirando, verificamos el pulso. La persona no respira,
verificamos pulso. Y los diferentes puntos de pulso pueden ser, en el cuerpo tenemos bastante. Tenemos la arteria radial para verificar, la carótida, la poplitea, tenemos la tibial. Entonces tenemos muchos puntos, pero los más conocidos los que ustedes ven ahí. La carótida ahí a nivel de la muñeca. ¿Ok? Cuando verificamos que la frecuencia cardíaca, y generalmente la frecuencia cardíaca de una persona adulta va entre 60 a 100, para que lo tengamos eso muy consciente. En una situación como la que estamos ahorita recibiendo capacitación, generalmente, y por eso es muy importante ese tipo de relojes, porque esos tipos de relojes nos miden la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca que nosotros debemos estar en una situación muy normal, así sentados, puede vivir de 67 a 80, generalmente nuestras pulsaciones por minuto. La frecuencia cardíaca, generalmente en estado, depende del estado en que estemos, tienen que ser muy coherentes, ¿ok? Entonces, y aquí ya entramos que el sístole es cuando el corazón está impulsando toda esa sangre oxigenada en todo nuestro torrente cardiovascular. Y el diástole es cuando se está llenando el corazón. Entonces, una cosa así, empuja toda la sangre y otra cosa cuando se está llenando. Y eso me entra a verificar un aspecto importante, lo que es la presión arterial. Entonces, les traigo esa tabla para que la conozcan y la precisen. Entonces, la presión arterial, una persona normal, es sistólica, es 120, porque siempre me dice, no, la presión arterial la tiene 120-80. ¿Y qué es ese 120-80? Entonces, esa presión arterial siempre es 120, sistólica, cuando está impulsando la sangre, y diastólica, cuando está llenando de sangre, es 80. Y comenzamos a mirar lo que es la categoría elevada, por encima de 120, entonces 120 a 129 y menos de 80. Presión arterial alta, hipertensión nivel 1, 130 a 139 y diastólica 80 a 89. Presión arterial alta con hipertensión, 140 y 90. Entonces, crisis de hipertensión, 180 a 120. Y eso es lo que generalmente hacen ya en los diferentes centros hospitalarios, verificarnos cómo está nuestra presión. Entonces, otro signo importante. Entonces, primero tenemos respiración, frecuencia respiratoria. Segundo, frecuencia arterial, cómo está bombeando nuestro corazón. Tercero, presión arterial. Y cuarto, temperatura. Entonces, estos son 4 aspectos de los signos vitales que siempre tienen que tener en cuenta. Cuarto, ya entramos al tema paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es el paro cardiorrespiratorio? Es la repentina detención de la respiración y del latido cardíaco de un individuo. Puede ocurrir por diversas causas. Algunas de las más típicas son el ahogo por inmersión. Una persona está en una piscina, en un río, en el mar. Entonces, una persona puede dejar de respirar y tiene paro cardiorrespiratorio. Choque eléctrico, efectos de anestesia o otros fármacos, esfuerzo físico muy extremo, como lo hemos visto hace poco, pasó a nivel internacional en un partido de fútbol, donde un jugador tuvo un paro cardiorrespiratorio, alcanzó a llegar vivo al hospital, pero con unos días falleció. Implica detención de la circulación de la sangre y por lo tanto la interrupción del suministro de oxígeno al cerebro. Si un paciente entra en estado de muerte, es inminente, lo que requiere es una intervención inmediata a través de una reanimación cardiopulmonar, RCP, es decir, compresiones torácicas. Ya vamos a ver más adelante. Quiero mirar ahorita lo que es el infarto. No existe el preinfarto, quitémonos ese concepto. Lo que existe es el infarto. Y el infarto agudo al miocardio es un síndrome coronario agudo. Se caracteriza por la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico, falta de riego. Entonces, sufrimiento isquémico es falta de riego a una parte del músculo del corazón producido por una obstrucción aguda o total de unas arterias coronarias que alimentan. ¿Qué genera ese sufrimiento isquémico, esa falta de riesgo? Realmente es la placa con coágulo agudo en la arteria. Entonces son esos trombos, esos coágulos que se generan. Y eso, ¿por qué se da? Primero, mirar si tenemos una situación de una comorbilidad, pero generalmente es por no tener hábitos de vida saludables, no hacer ejercicio y comer grasas saturadas. Entonces, acá invitarlos
importantísimo, señores prevencionistas, tener hábitos de vida saludables. Y podemos ver en la imagen que ese color violeta representa el daño y la necrosis del tejido cardíaco en el corazón. ¿Ok? Igualmente, en nuestro sistema cardiovascular, el bloqueo de las arterias, que generan, lógicamente, muchas veces toda esa placa de coágulo, esos trombos, pueden generarnos ese tipo de situaciones. Acá podemos ver también en la imagen esos puntos de obstrucción que generan esas áreas isquémicas que no permiten el riego. Aspectos para tener en cuenta: el dolor torácico. El dolor en el pecho o del tórax frecuentemente puede deberse a diversas enfermedades o condiciones como contracturas musculares, problemas pulmonares o cardíacos. En los primeros auxilios, la principal causa del dolor torácico en adultos que siempre debe sospecharse es el síndrome coronario agudo, el infarto. Y debido a su alto riesgo de paro cardíaco, muertes o secuelas. ¿Cómo reconocer un ataque cardíaco? Entonces tenemos una sensación desagradable en el centro del pecho, un dolor, una opresión. Aspectos a tener en cuenta: el corazón no está acá, es acá, en este punto. Entonces, cuando tenemos ese dolor, esa opresión, esa angustia, esa sensación de muerte, que se va hacia el cuello o hacia los brazos. Dificultad para respirar, hay un sudor frío, una debilidad persistente. Y en pacientes diabéticos mayores de 70 años, mujeres, es recomendable sospecharlo también cuando se presenta mareo intenso y súbito, y un dolor súbito en la boca del estómago. Entonces, por eso es bueno tener en cuenta, y ahí es donde hacemos, lógicamente, las compresiones en la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿qué debo hacer en caso de un posible infarto o paro cardíaco? Primero es tranquilizar al paciente. El proveedor de primeros auxilios, que puede ser usted o cualquier brigada de emergencias, puede ayudar a la persona que experimenta dolor en el pecho a contraer una posición cómoda, generalmente semisentado, y pídale que evite realizar actividad física. Es decir, la persona tiene que estar totalmente calmada. El proveedor de primer auxilio debe llamar al servicio de emergencia. Si sabemos que una persona tiene cualquiera de estos indicios, hay que llamar inmediatamente. Y es un punto muy importante que tiene que tener cualquier persona o brigadista, que es que frente a esta situación, inmediatamente detectamos los indicios, llamar al 123 e informar adecuadamente el sitio en el que está, ¿ok? Y ubicarlo muy bien. Otro aspecto que tiene que hacer la persona que está prestando, el auxiliador, el brigadista, puede dar ácido acetilicílico, o más conocido comercialmente como aspirina. Entonces, si ha tenido sangrado digestivo en azul, pero hay que tener en cuenta, si ha tenido la persona un sangrado digestivo en las últimas 3 semanas, no se le puede dar ácido acetilicílico o aspirina. Entonces, estos son algunos aspectos, algunas recomendaciones, les queda como el material para que lo puedan consultar. Lo máximo es darle 300 miligramos de esto, y muchas personas ya saben que lo tienen que estar tomando permanentemente. ¿Qué no debo hacer? Dejar de evaluar la escena o la víctima. Siempre tenemos que estar verificando que la persona esté respirando. Eso es el principal aspecto. ¿Qué no debe hacer? No pedir ayuda. Si usted ve que la persona ya tiene cualquiera de estos indicios, siempre tiene que pedir ayuda. No le ponga a esperar que no, de pronto puede ser un mareíto. No. Si tiene esos indicios que hemos hablado, ese dolor intenso, que tiene ese mareo, esa situación, que usted ve que la frecuencia cardíaca no es normal, pida ayuda. ¿Ok? Y puede suministrar ASA, ácido acetilicílico, inicie lo que es el RCP, y no suministrar bebidas o alimentos a la persona con compromiso respiratorio. Vamos a avanzar porque el tiempo nos va muy rápido, es que este tema es bastante amplio. El soporte vital básico es generar las contracciones que nosotros generamos en esta situación, y tenemos en cuenta, la persona ya dejó de respirar, tiene ese paro cardiorrespiratorio, no está respirando, el corazón está en esta situación, pero no está generando bombeo, está fibrilando, pero no está generando bombeo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reanimación cardiopulmonar. Tenemos que ubicarnos a la altura de las piernas, una bipierna a uno de su hombro, otro del costado derecho,
y con toda nuestra posición de espaldas y con las manos extendidas, lo ubicamos en la boca del estómago. Entiéndeme en este punto. Mi mano fuerte y mi mano débil acompaña a mi mano fuerte. Con la palma a la altura de la boca del estómago. Comenzamos las contracciones. Hay que bajar 4 centímetros. Si en algún momento pensamos y suena la ruptura de una fractura, posiblemente una costilla, no se preocupe por eso. Las costillas se recuperan con el tiempo. Se recuperan con el tiempo. Pero la persona en ese momento, si usted no aplica RCP a los 4 minutos, esa persona puede quedar inclusive en estado vegetativo. Entonces, por eso es que es súper importante porque usted comienza a hacer las veces de corazón. Y por eso siempre los que tenemos conocimiento de primeros auxilios comenzamos con eso, la reanimación cardiopulmonar, y que lo más importante va a ser siempre la respiración. Un aspecto, antes de la pandemia, usábamos lo que eran las ventilaciones. Y generalmente hacíamos 30 RCPs y hacíamos 2 ventilaciones. Eso ya quedó proscrito, eso ya no se utiliza. Primero lo que pasó con pandemia, porque todo el tema del COVID lo generamos era con la respiración, pero hoy en día ya no se utiliza. Entonces, y no podemos parar. Entonces necesitamos pedir apoyo, pedir ayuda a que esas personas, venga, nos vamos turnando de a 2 minutos, de a 3 minutos, lo que podamos soportar con otros brigadistas. Entonces, temas claros con el soporte vital básico. Primero que todo, no paramos, seguimos la actividad, seguimos dando lo que son compresiones, bajando 4 centímetros, porque usted se vuelve el corazón. Usted lo que está haciendo, ¿qué es? Generando que todo el sistema circulatorio siga funcionando hasta cuando llegue la ambulancia o llegue el DEA. El desfibrilador externo automático, tengo que correr, porque ya nos falta poco, es conocerlo, que todas las empresas deberían tenerlo, todas, entiéndame en esto, señores prevencionistas, jefes de seguridad en el trabajo, adquieren un DEA, ustedes no saben cuándo lo van a necesitar, y conocerlo y apropiarlo y entrenarse con ellos. El DEA es el desfibrilador externo automático que debemos tener para que mide las pulsaciones. En el momento que tenemos una persona con un paro cardíaco, mientras estamos haciendo RCP, lo traemos, lo vamos instalando, lo activamos y la misma máquina nos va diciendo cuándo parar para detectar lo que es la frecuencia cardíaca. Si no la detecta, él le pide a uno que inmediatamente la active y da una descarga. Vuelve y mide la frecuencia cardíaca. No hay frecuencia cardíaca, le pide que lo active una segunda vez, hasta por 3 momentos. Entonces, importantísimo, señores prevencionistas, señores brigadistas, tener un DEA y muy bien ubicado, y por favor, traten de que todo el personal en la empresa lo conozca, lo ubique, lo sepa y sepa cómo entrenarse con él. Accidente cerebrovascular, que es un ataque cerebrovascular conocido como una ACV. Los ataques cerebrovasculares ocurren cuando se interrumpe la llegada de sangre al cerebro. Generalmente, ¿por qué ocurre esto? Por taponamiento de una arteria, infarto o trombosis, el trombo que obstaculiza, lógicamente, todo lo que es el riego, o por la ruptura, una hemorragia o un derrame cerebral. Son una de las causas más frecuentes de la muerte o discapacidad por secuelas en personas mayores de 60 años. Entonces, ¿cómo reconocemos el ataque cerebrovascular? Por la asimetría facial, desviación de un lado de la cara, una debilidad, pérdida de la fuerza de un lado del cuerpo. Generalmente la persona ve que uno está hablando raro, que no está articulando bien las palabras. Por favor, álceme las manos, ¿cierto? Y si la persona no puede, entonces ya tenemos que asumir que es un ataque cerebrovascular. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta estos aspectos para poder determinar, y cuando ya hagamos la llamada al centro de salud, informar que tenemos una persona con ACV, con ataque cerebrovascular, por esos aspectos como es que no puede hablar, que tiene una debilidad en la fuerza de un lado del cuerpo, que tiene una desviación de la cara, que tuvo un dolor, un fuerte dolor de cabeza y que tiene visión borrosa. Entonces, todos estos aspectos son importantes. ¿Ok? Acá hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, está la escala prehospitalaria de Cincinnati, que nos permite también mirar este tema. También pedirle que sonría, a ver si la persona lo puede hacer. Entonces, ¿qué debo hacer? Evalúe la seguridad, pida ayuda, siempre que llamar el número de emergencia. Si la víctima pierde conciencia, inicia RCP, total, ya lo miramos. Y obligar y mantener con un ambiente agradable a la persona. Urgencias respiratorias, vamos a mirar lo que es la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño.
que la obstrucción de vía del cuerpo extraño es la maniobra de Heimlich, y es cuando la persona en algún momento, por una obstrucción, ya puede ser un juguete, puede ser una pepa, puede ser un pedazo de carne, puede ser inclusive una verdura que no pudo y no lo masticó bien y quedó obstruyendo. También una persona puede tener una urgencia respiratoria porque puede ser una persona asmática. Esta es la señal de una persona asmática que no puede y hace señal, necesita su broncodilatador. Hay que ayudar a buscársela y permitirla, pero siempre hay que pedirle permiso. ¿Me permite ayudarla? ¿Me permite asistirla? Siempre hay que pedir permiso. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Si la persona busca su broncodilatador, pues hay que ayudarle y decirle cuántos puff, 1, 2, 3, de ir a 2, o ir a 1 no más. Con eso la persona podrá calmarse porque a ratos el ahogo, a ratos las personas cuando tienen situación no pueden pensar con claridad. Entonces, ¿qué va a hacer si el afectado tiene una crisis respiratoria? El proveedor de primeros auxilios, entrenado, puede ayudar a la víctima a administrar su broncodilatador. Si la persona no tiene broncodilatador o el broncodilatador no es efectivo, la persona está experimentando dificultades respiratorias severas, cambio mental de estado, mala circulación, respiración lenta o muy rápida, el proveedor de primeros auxilios debe llamar al número de emergencias y continuar observando y ayudando al individuo hasta que llegue la ayuda. Si es un tema, una persona que ya tiene situaciones y necesita broncodilatadores y por una situación se le acabó. Si está disponible, un socorrista especialmente capacitado puede administrar oxígeno suplementario a la persona que tiene dificultades para respirar. La obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Ojo con esta maniobra. La maniobra es ubicarnos en la parte de atrás de la persona de posición de lado. Es decir, no totalmente hecho contra su espalda, disculpen que lo diga de esa manera, sino de lado. Mi mano fuerte va a la altura de la boca del estómago. Y otra mano acompaña. Y hacemos compresiones fuertes. Generalmente la persona inclusive la levantamos, logrando que esa compresión tan ahora que todo su sistema respiratorio, su sistema digestivo, su sistema expulse lo que no está permitiendo respirar. Entonces, eso es una posición. Cuando la persona es muy robusta, es muy pesada, usamos una silla. Le permitimos quedarse las manos y hacemos la misma situación, o es una persona demasiado alta. Otra situación que podemos utilizar, ya es una persona demasiado grande y nosotros somos una persona más menuda, podemos utilizarla contra una pared sosteniéndolo y con mi palma de mano a la altura también de la boca del estómago. Esas son algunas formas de hacerlo. Los invito a que vean videos. Hay muchos videos sobre la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño frente a esto. Muchas gente se pregunta qué hacemos cuando es con una persona, cuando estamos solos. Hay unos riesgos muy altos. Podemos usar una silla, pero hay riesgos de fractura también. Pero frente a un tema que no podemos respirar, hay que usar lo que tengamos a la mano. Frente a niños, dependiendo el tamaño, 2 años, el bebé. En caso si es un bebé que aún está lactando, generalmente lo ponemos cogiéndolo acá en la cabecita, lo volteamos y le damos golpecitos. Es la única vez que a una persona le podemos dar golpecitos en la espalda. Es a los bebés. A las personas ya adultas, ojo con la pregunta, no le damos golpes en la espalda, porque puede sufrir osteoporiosis y podemos estar fracturándolos. Entonces, lo único es la reanimación, es la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, es la maniobra de Heimlich. Si la persona no logra sacar y se vuelve, lógicamente, ya se pone morado, entonces, y la persona deja de respirar y comienza ya un paro cardiorrespiratorio, tenemos que aplicar reanimación cardiopulmonar. Entonces, para que tengamos en cuenta esa situación. Ya ese golpecito que le damos en la espalda, no generamos fracturas. También es importante decirle a la persona es tosa muy dura, tose fuerte, para que su mismo cuerpo trate de sacar lo que le está obstruyendo, ¿ok? ¿Qué no debe hacer? Dejar de valorar la escena o la víctima, no identificar los signos de compromiso respiratorio, iniciar RCP si el paciente queda inconsciente. Bueno, nunca aplicamos RCP si la persona está consciente, solamente cuando deja de respirar. Tengan en cuenta eso. Realizar compresiones abdominales, maniobra de Heimlich a una víctima con dificultad respiratoria, no ayuda al afectado a utilizar su inhalador, suministrar bebidas o remedios caseros, eso nunca se hace. Entonces tengan en cuenta esta recomendación. Caídas y golpes. ¿Qué debo hacer cuando hay una
caídas, golpes que tenemos en un momento, luxaciones. Entonces, primero tenemos que analizar esas hemorragias, esas heridas, esas quemaduras. Entonces, las hemorragias, tres tipos, de tipo capilar, de tipo venoso y tipo arterial. De tipo capilar, muy superficial, venosa, la sangre es muy oscura, y cuando es arterial, que es la más peligrosa, que es intermitente, la sangre roja brillante. Entonces, tipos de heridas, como las que ustedes ven ahí, la amputación, pérdida de una falange, la abulsión, levantamiento de la piel, lesión por aplastamiento, solamente la palabra lo menciona, punzante cuando hay penetración, abrasión como cuando es las caídas de las motos, que nos raspamos, y la abrasión, la cortada. Los tipos, acá vemos cómo es la afectación frente a la piel, frente al tejido, lo podemos ver. ¿Cómo tratar la herida? Si es capilar, solamente limpiar con agua, podemos colocar benditas y generalmente colocamos un apósito, no es tan complejo. Cuando ya tenemos un esguince, entonces sí tenemos que entrar a verificar y hacer inmovilización. Cuando ya es una herida de tipo venosa o es una hemorragia demasiado fuerte, siempre tenemos que tener apósitos, generar mucha presión sobre ella y venir a vendar. Con la capilar la vamos, cuando es algo básico, pero cuando ya es una hemorragia fuerte, lo que hacemos es compresiones y inmediatamente generamos vendaje. Si se sigue inundando, no quitamos el primer vendaje, colocamos otros, ¿ok? Tipos de quemaduras. Entonces tenemos que tener quemaduras de epidermis, dermis, y hipodermis. Entonces, primer grado, siempre escuchamos una quemadura de primero, segundo, tercer grado. Tengamos en cuenta estas claridades. De primer grado, superficial de la piel y solo afecta la epidermis. Segundo grado, aspecto importante, cuando una persona se me quema con agua caliente, la parte del cuello, entonces inmediatamente salga para un hospital, porque esa parte se va a inflamar y eso me puede generar una obstrucción de las vías respiratorias y la persona puede en un momento perder el conocimiento porque no está entrando suministro de oxígeno al cuerpo. Entonces, siempre lo que es a nivel de nariz, a nivel de boca, a nivel de cuello, cualquier quemadura, inmediatamente para el hospital. ¿Ok? Quemaduras de segundo grado, cuando ya tenemos una afectación que se tiende de la dermis y se clasifican superficiales y profundas. Y tercer grado porque afecta ya lo que tiene que ver, es el más complejo, la hipodermis, y hay afectación de las terminaciones nerviosas y folículos pilosos. Acá hay algunos aspectos a tener en cuenta, pero ¿qué tenemos que hacer? Cuando es de la epidermis, ¿cierto? Cuando es de la epidermis, generalmente lavamos y cubrimos para que no haya más infecciones. Y el cubrimiento generalmente no es colocando ni apósito, no es protegiendo que no se nos vaya a infectar. Y generalmente usamos mucha agua cuando es una epidermis y también cuando ya es una afectación, una quemadura mucho más grande, tenemos que protegerla para que no nos vaya a infectar y para el hospital. O pedir auxilio inmediatamente para que nos llegue una ambulancia. Convulsiones. El tema de convulsiones, sencillamente, hay que mirar, pueden ser por muchos temas que la persona puede sufrir una convulsión. Acá en este caso es ayudarle a la persona a que no se vaya a generar daño cuando tiene y no retenerla. Entonces, siempre tengan en cuenta este tipo de situación. Acompañamos el ejercicio, lo protegemos, no lo amarramos, no la cubrimos, nada. Solamente para que no se lesione y quitamos lo que está alrededor y esperamos que la persona le esté pasando lentamente. La persona generalmente genera fluidos, entonces la ponemos en posición lateral segura cuando ya ha pasado. Le ayudamos a que se reponga, no damos ningún tipo de medicamento y generalmente la persona sufre epilepsia, pues lógicamente ya tiene que convivir con ella y ellos tienen sus medicamentos, tienen sus formas de controlarlo y lo acompañamos. Si es otra situación, esa convulsión, ya pasado la convulsión, tenemos que llevarlo a un centro hospitalario o pedir apoyo dependiendo cómo sea de complejo, si la persona no tiene ningún tipo de comorbilidad. Entonces, eso es, con esto ya estamos terminando. Te agradezco, este tema es bastante largo, bastante complejo, pero acá dimos lo que es los aspectos más importantes en primer auxilios. Entonces, Angélica, ¿cómo vamos? ¿Retomamos con nuestras preguntas? Claro que sí, doctor. Bueno, muchas gracias, Doc. Vamos entonces a dar inicio a nuestro sondeo final. Tenemos aproximadamente 700 personas conectadas, entonces ¡Wow! vamos 700.
inicio a nuestro sondeo final con la primera pregunta. ¿Cuál es el primer paso al encontrar a una persona inconsciente? A, comenzar a reanimar. B, verificar signos vitales. C, llamar a emergencias. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren correcta. Bueno, veamos el resultado de esta primera pregunta. Dice A, comenzar a reanimar 1%, B, verificar signos vitales 93% y C, llamar a emergencias 6%. ¿Qué tal esa respuesta, Doc? Excelente, subimos de 79 a 93. Aprendimos que el primer respondiente es verificar siempre los signos vitales. El que es más importante es la respiración. Muy bien, sigamos con la segunda. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo. Si una persona se atraganta, ¿cuál es la maniobra recomendada? A, golpes en la espalda. B, compresiones abdominales, Heimlich. C, darle un vaso de agua. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, golpes en la espalda 5%, B, compresiones abdominales, Heimlich 95%, C, darle un vaso de agua 0%. Vamos con, bueno, ¿qué tal estas respuestas? ¿Correcto el 95%? Sí, subimos de 93 a 95%. Golpe en la espalda no, porque la persona puede sufrir de osteoporiosis y podemos fracturarlo. Entonces recordemos que no damos golpes en la espalda, solamente en los bebés lactantes. Son la única vez y lo hacemos con la palma abierta. Es la única caso que se da para dar golpecito en la espalda. De resto no se da ni en niños, no se da ni siquiera en personas adultas. ¿Ok? Pero muy bien, subimos un poquitico más. Excelente, vamos a la tercera. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta. En caso de hemorragia, ¿cuál es la acción más adecuada? A, aplicar presión directa sobre la herida. B, lavar la herida con agua. C, cubrir la herida con una venda sin presión. Bueno, vamos a ver el resultado de esta última pregunta de nuestro sondeo final. Dice A, aplicar presión directa sobre la herida 89%, B, lavar la herida con agua 4% y C, cubrir la herida con una venda sin presión 8%. ¿Qué tal esa respuesta A? ¿El 89% tiene razón, Doc? Sí, siempre es dependiendo el nivel de la hemorragia, tengamos en cuenta eso. Siempre es generar presión y poner apósito cuando una hemorragia es fuerte. Cuando es capilar, pues ahí sí lavamos la herida, pero ojo porque la pregunta es hemorragia. Cuando hay hemorragia, siempre generamos presión y vendamos. Se llenó el vendaje, le ponemos otro apósito y volvemos a vendar, porque lo que tenemos que evitar está el tema de los torniquetes, pero eso es para otra charla otro día. Pero entonces, y eso especialmente, hay que tener una capacitación especial para el manejo de torniquetes. Entonces, no es recomendable si no lo sabemos. A ver. Una última aclaración. Primer respondiente es la persona que conoce y sabe sobre primeros auxilios. Primer respondedor. Pero respondedor es la persona que no sabe, pero pide ayuda y pide que haya esa intervención rápida. ¿Ok? Muchas gracias a todos por este día. Quiero invitarlos a que... Doc, tenemos algunas preguntitas aquí rápido que Ay, qué hacer. pena. Tenía el teléfono, el micrófono apagado y no me he dado cuenta. No, no, ahí te estábamos escuchando, pero antes de Ok, despedirte, sí. tenemos unas preguntas. Bueno, vamos a responder dos preguntas que nos hacen por aquí las personas que están conectadas. Aquí hay una pregunta que nos hacen que el señor Duduing, Alonso Villamizar, que pregunta que cuál es la diferencia entre respondiente y respondedor. Me acabo. Ok. Primer respondiente, la persona que conoce. Lo venía explicando. Y respondedor es la primera. No conoce primeros auxilios, pero pide apoyo, como lo vimos al principio con los artículos constitucionales y del Código Penal. Lo mínimo es pedir apoyo a esas personas que conocen, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Qué más? Y aquí hay una persona que pregunta espérame que no la veo acá, que cuando una persona es obesa Ok. y es alta, que cuál es la maniobra que se puede hacer. Imagino que cuando la persona se está ahogando. Sí, alcancé a explicarla, como te digo, esto es mucho más tiempo, este tipo de capacitaciones. Solamente el primer respondiente nos comeríamos una hora, pero bueno, la idea cuál es, cuando una persona es muy obesa y muy alta, usemos una silla,
usemos una silla. Entonces, usamos la silla, la persona levanta las manos y nos ubicamos por la espalda y hacemos la compresión. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿ok? Porque no alcanzamos a envolverlo con nuestras manos. Pero entonces, la persona bastante alta y obesa, entonces, levanta las manos y lo apoyamos. La otra es frente a una pared. Frente a una pared lo estamos soportando, sosteniendo, y con nuestra palma a la altura de la boca del estómago hacemos el ejercicio. Entonces, esa es una forma. La más recomendable siempre va a ser que nosotros podamos envolverlo, podemos abrazarlo y hacer el ejercicio de comprensión. Hacer el ejercicio de comprensión. Si no tenemos la capacidad, sentado, levanta las manos y tratamos de abarcar. Si no tenemos esa capacidad tampoco, contra una pared y con nuestra palma de las manos a la altura del boca del estómago, hacemos el ejercicio. Son las tres formas que podemos aplicar lo que es la maniobra de Hermes. Las dos ya son por estados de urgencia. Bueno, Doc, ¿Qué más? muchísimas gracias. Los demás son pues agradecimientos por esta acción educativa. Entonces, te damos las gracias por compartir con nosotros de esta acción educativa a tu comunidad. Ok, ya para terminar, invitarlos al 15 de octubre, nuestra próxima sesión en prevención de privacidad de entidades públicas, conversando con expertos. Entonces, vamos a tener una sesión espectacular donde les voy a enseñar una muy buena forma para lograr tener una salud mental en los lugares de trabajo, con nuestros equipos, una metodología que les permitirá trabajar mejor en equipo y tener una mejor salud mental, ¿ok? Entonces los invito ese día para que nos acompañen desde las 8 de la mañana hasta las 11 del día, y nuestra bibliografía, yo sí aplico mucho lo de la Cruz Roja, son los que más tienen conocimientos, entonces todo lo que podamos aprender y todo lo que podamos entrenarnos en todo este tema, bienvenido sea. A todos, muchas gracias por este espacio de tiempo que nos brindaron. A su aseguradora ARL Positiva, soy Carlos Valencia y manejo la comunidad de prevención de peligros en entidades públicas. A todos, un bendecido día. Angélica, sigue por favor. Bueno, gracias, Doc. E igualmente también queremos invitarlos a las personas que se encuentran en el departamento del Sucre a nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención 2024, Sucre Más Positiva, que se llevará a cabo en Sincelejo este 20 de septiembre. Recuerden que es completamente gratis, que pueden asistir afiliados y no afiliados, que tendremos expertos técnicos, artistas de prevención en conciertos, simuladores de realidad virtual y muchas más sorpresas. Así que esta oportunidad no se la pierdan. La invitación es para que escaneen el código QR que aparece en pantalla y nos acompañen. De igual forma, el siguiente día, el sábado, realizaremos nuestro encuentro de familias seguras también en Sincelejo, para que usted asista con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, con quien usted desee, y tengan una excelente mañana llena de aprendizajes y mucha diversión. Agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y su participación, y los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia. Para las personas que nos estaban preguntando dónde pueden encontrar las memorias de esta acción educativa y las grabaciones, las pueden encontrar allí en Posipedia. Y simplemente ingresan por comunidades y en la comunidad de su interés, allí van a encontrar todo el material de todas las acciones educativas que hemos realizado hasta la fecha. También encontrarán los cursos virtuales y mucha más información. También los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp, escaneando el código QR que aparece en pantalla, los va a llevar a canales en WhatsApp. Cuando estén allí le van a dar a mano derecha el botón que dice seguir, y ya así automáticamente hacen parte de nuestra comunidad educativa. Allí encontrarán los enlaces de conexión diarios de nuestras acciones educativas, el cronograma semanal, las acciones educativas virtuales y presenciales, los cursos de 50 y de 20 horas y muchísima más información. Así que la invitación es para que nos sigan y hagan parte de nuestra comunidad educativa. Bueno, ahí está el código QR, les vamos a dar unos segunditos para que lo escaneen y vayan y nos sigan en WhatsApp. A todos nuestros afiliados les recordamos que el certificado de participación estará disponible de 1 a 8 días hábiles una vez finalizado, y lo podrán descargar en Posipedia en la sección Edúcate. A continuación los dejamos con uno de los videos de los congresos que hemos realizado a nivel nacional. La invitación es para que ingresen a Posipedia o a nuestro canal de WhatsApp y estén pendientes de cuándo estaremos en su ciudad, para que no se pierdan esta oportunidad de ampliar sus conocimientos y disfrutar de todo lo que Positiva tiene para ustedes. Que tengan un excelente resto de día.
Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros en la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.